En el orden del día va a ocupar un gran protagonismo porque tiene algunos proyectos que contarnos y charlar en la mañana de la radio. Muy buenos días, ¿cómo estás, Ricardo? Buen día, Maracel, como siempre un gusto. Buen día, aleluya que saliste bien, te digo, porque veníamos con los llamados trabados, ¿viste? Presentábamos, no salían, se nos iba al mudo, al silencio, así que bárbaro, acá estamos con vos. Ricardo, bueno, bien. ¿Ya estás en Dime. el consejo o ya estás en la municipalidad? No, todavía no. ¿Todavía no saliste? Estoy- Bueno, abrigate y paraguas. Estoy por ir, sí, estoy viendo cómo está afuera, por eso te había enviado un mensaje. Era ahora o en 15 minutos, que es lo que demoro, y ya lo hacíamos desde la municipalidad. Ay, no lo vi porque hoy arranqué enojada. La mañana no miré teléfono, no miré nada todavía. No pasa nada. Ricardo, hoy 10ª sesión en el Consejo Deliberante, presentás 3 proyectos. El orden del día creo que te favorece porque estás ahí, si no primero o segundo, ¿verdad? Sí, en realidad son 5 que presento. 5. Y 6 si contamos en colaboración con la concejal Colombi en conjunto, un proyecto de ordenanza de regulación de todo lo que tiene que ver con los dispositivos o vehículos eléctricos estilo monopatín que se comienzan a ver y a proliferar más en el traslado en nuestras localidades. Así que hoy 6 proyectos de distinta índole es lo que estamos llevando a la sesión del Consejo. Bien, arrancamos por eso entonces porque me interesa. Ricardo, vas a presentar un proyecto con una concejal de otro bloque político. Contanos cómo se dio esto, qué los motorizó y cómo se puede llevar a cabo, que hasta el momento yo no lo había visto. Lo vengo proponiendo desde hace un tiempito. De hecho, mantuvimos una reunión en el bloque de Fuerza Patria hace unos días y por eso presentamos en conjunto un proyecto la sesión anterior, varios bloques, Fuerza Patria, Unión y Libertad, UCR y Patagonia Bonaerense, y ahora viene de la misma manera. En mi caso pretendo hacerlo todas las veces que pueda. Bien. Por supuesto, proyectos de distinta índole, de cuestiones a resolver de manera interna del Consejo dentro del distrito, y algunos que son posicionamientos distritales hacia la provincia o hacia la nación respecto de distintas situaciones que están dándose en el distrito, en las que fuese. Previa conversaciones, pero me parece que es la forma. Me voy convenciendo cada vez más que es por acá, y creo que no soy el único concejal que ve lo mismo. Entiendo que somos varios, y te diría casi que la mayoría, con lo cual puede ser una buena nueva forma de encarar algunas temáticas. Bien, perfecto. Te hago una consulta que ayer surgió acá con la gente y charlábamos, no tiene que ver propiamente con los proyectos que presentás, pero ¿qué pasa y qué dinámica sigue un proyecto una vez que es aprobado por mayoría o por unanimidad, supongamos? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Hay un plazo de ciertos días? ¿Cómo vos, en tu caso, seguís un proyecto que presentás y fue aprobado? Digo, para ver si después es ejecutado o no. ¿Se hace ese seguimiento? ¿Te interesa a vos ese seguimiento? Sí, por supuesto. ¿Según qué tipo de proyecto? Yo, por ejemplo, te pongo a modo de ejemplo. Muchos de los proyectos que presenté al inicio de este año vinculados a la fiesta de la soberanía, algunos ya se llevó adelante en el estado parlamentario final, que salió con la sesión anterior, se votó el proyecto de ordenanza de manera favorable por unanimidad. El resto ha ido recorriendo distintas áreas del Ejecutivo y tendría una reunión que terminar de cerrar. Podría llegar a ser en la jornada de hoy si hay momento, y si no será mañana, con algunos miembros del Ejecutivo para ver si se da la implementación de esos proyectos. En ese caso puntual, que son proyectos de acción concreta. Otro de acción concreta que tiene que ver con la modificación de una arteria en la localidad que propuse, que está vinculada a Sorvallese. Dio toda la vuelta también, está en obras públicas y estoy esperando que la obra pública lo envíen al Consejo Deliberante para poder darle final y extrabarlo. De hecho, mantuve una reunión era informal hace pocos días con varios taxistas que están esperando que rápidamente salga de la órbita en la que se encuentra, tome estado parlamentario y se ejecute. Yo soy seguidor de todos los proyectos que voy presentando, pero según el tenor del proyecto, una resolución, un proyecto de ordenanza o una minuta es la luz que puede llegar a ver al final del túnel. Bien, ayer, bueno, caso, tuvimos... Sí. Sí. No, decime. No, dime. No, que justamente nombraste muchas veces proyectos de resolución. Ayer justamente estuvimos hablando con Romina Colombi y bueno, tratábamos de
de que ella nos explique brevemente y lo más claro posible qué era una ordenanza, qué era un decreto, cuántas veces se usaba, por qué, para qué, qué era una minuta de comunicación, un pedido de informe, y dejamos pasar que es un proyecto de resolución. Digo, ¿nos podés explicar para la gente que hoy seguramente va a estar escuchando la sesión y para todos que muchas veces escuchamos, y bueno, qué es un proyecto de resolución, qué implica, qué herramientas te da y cómo opera? La resolución es un posicionamiento del Consejo Deliberante ante determinado tema. Es decir, imaginemos que hay una determinada situación que perjudica al partido de Patagones. Entonces, un concejal o varios, o un conjunto, presentan el proyecto de resolución manifestando cuál es su visión o su postura respecto de ese tema. Bien. Se hace representando los intereses de los vecinos. Yo, por ejemplo, hoy presento 2 proyectos de resolución. Uno es un posicionamiento sobre el monto que pagamos de combustible. Y el otro es un posicionamiento del Consejo Deliberante ante la entidad financiera más importante que tiene la provincia de Buenos Aires, que es el Banco de la Provincia. Son dos en 2 sentidos distintos. Bien. Uno es ante el banco es pedirle al presidente del banco una reunión, un encuentro, una cita con concejales, para que le podamos llevar la agenda de Patagones y qué es lo que le solicitaríamos al presidente del banco, con lo cual al directorio del banco, específicamente para el partido de Patagones, fundamentalmente para aplicar en lo que queda de este año y el año que viene. Y el otro es un posicionamiento del partido de Patagones, siendo el único de la Patagonia bonaerense, respecto de cómo se está cobrando el combustible en la Patagonia y cómo hemos perdido beneficios a lo largo de los años. ¿Nos podés contar un poquito de esto? Sí, vos fíjate, Mara, que... Esa pérdida de beneficios, digo. Sí, nosotros tenemos desde el año 2015, teníamos el beneficio y pagábamos prácticamente entre el 35 y el 40% menos que el combustible en Cava, ¿no es cierto? Bien. A partir del año 2016, 2017, ese beneficio empezó a perderse porque el sistema impositivo dejó fijo, según una modificación en la ley, dejó fijo el monto que la región patagónica debería beneficiarse en el pago menor de combustible, y a partir de ahí empezó a equiparar de alguna u otra manera los montos a lo que paga en otras regiones del país, el AMBA, el CABA, por ejemplo. Bien. Con lo cual, aquello que se confeccionó para hacer distintiva nuestra zona, por distintos motivos, es decir, la Constitución Nacional prevé la igualdad ante la ley, ¿viste? Todos los argentinos debemos ser iguales ante la ley. Bueno, para poder ser iguales ante la ley, tenemos que estar en determinada igualdad de condiciones. A la Patagonia Argentina se le ha generado a través de la ley la posibilidad de igualdad de condiciones respecto de otros sectores. Y fundamentalmente en determinadas situaciones, elementos, lo que fuese. En este caso, el combustible. Entonces, para nosotros, que un productor pague el gasoil, igual que la zona núcleo de producción de la provincia de Buenos Aires, o de La Pampa, o de Córdoba, o de Santa Fe, es disvalioso, porque el costo de producir aquí en el secano es más elevado, y si los insumos son más caros, bueno, o son iguales, y con el transporte y demás, todo eso fue justificado en su momento que se legisle, en beneficio de los que vivimos más lejos como nosotros. Bueno, tremendo. Aparte, Ricardo, vos me lo irás a confirmar, pero en el mismo 2026 el gasoil patagónico subió extraordinariamente, creo que algo de 10 pesos por litro, lo que, bueno, es un promedio en cuanto a producción enorme de gasto. Exacto, yo tengo un par de cuadros comparativos para llevar a la sesión, que voy a ver si los puedo poner en pantalla, para que se vea cuál ha sido la evolución. Y el objeto de la resolución no es ni más ni menos que tratar de defender los derechos que alguna vez tuvimos, y que sin que uno se vaya dando cuenta, poquito a poquito se van perdiendo. Si uno ve cuánto es el monto del combustible en el surtidor en Patagones y lo ve en Bahía Blanca, ya estamos prácticamente igualados, y antes era un atributo que teníamos. Y además de eso, Marcel, hay otra cuestión respecto de los combustibles. Hay un porcentaje
que paga cualquier ciudadano o cualquiera que cargue combustible en todo el país, pero a nosotros nos interesan los habitantes del Partido de Patagones, y ese monto debe ser devuelto por imposición de la ley en horas de vialidad. Bien. Aproximadamente el 30% de lo que se paga en los combustibles líquidos debe ser devuelto por obras del Estado Nacional sobre vialidad, algunas en obras directas sobre rutas nacionales, y si no con transferencia de fondos a los estados provinciales para que ejecuten obras de índole provincial. Eso no viene sucediendo hace más de 2 años, por ende seguimos pagando un combustible caro para que parte del dinero se destine a acciones concretas o a obras que no se adelante. Entonces, hacer voluntad del Consejo Deliberante de Patagones, y ahí es donde viene la resolución, de que por lo menos, ya que hemos perdido beneficios y además nos cobran por obras que no se hacen, que le busquemos la vuelta y que no nos cobren por las obras que no hacen. En algún punto, yo sé que ser el Partido de Patagones y pedirle eso a la Nación parece un poco utópico o muy difícil, pero el posicionamiento hay que tenerlo y hay que defender los intereses de los vecinos del distrito y hay que tener herramientas con qué, porque dejar pasar es dejar hacer y dejar pasar y nunca plantarse para decir, acá estamos nosotros y estamos perdiendo acá, nos vemos afectados. A la hora que nos demos cuenta, el efecto que puede provocar es mucho más grande que el que se está provocando hoy. Así que, por ejemplo, esa resolución va en ese sentido. Y además, teniendo en cuenta que hay otra en la que estamos pidiendo audiencia con los senadores nacionales de la provincia de Buenos Aires, y en mi caso particular, pero si el cuerpo todo está de acuerdo, pretendiendo llevarle agenda y temática de índole nacional a nuestros senadores, este tema no debiera quedar afuera. Bien, bueno, aclaradísimo, Ricardo, y seguramente te escuchemos hoy un poquito más durante la sesión y es muy interesante. Por otro lado, te quería consultar sobre el proyecto de Minuta de Comunicación, bueno, que se ve con agrado que se ejecute la obra de extensión de la red de gas natural de la calle Benito Vázquez. Esto es para Carmen de Patagones, ¿verdad? Sí, esta es para Carmen de Patagones, que se puede hacer entre las calles Orvallese y Julia Dufour. Ahí hay un tramo que no tiene gas, los vecinos nos han acercado notas solicitando la ampliación de la red de gas y de buscarle la vuelta para poder llevarla adelante con las distintas alternativas que suele tener el Ejecutivo para este tipo de obras. Puede iniciarla con un aporte entre vecinos y el Ejecutivo, después, o lo puede iniciar el Ejecutivo, después a través de la tasa puede recuperar el dinero en contribución por mejora. O sea, hay distintas alternativas para poder hacer ampliaciones de red de gas, y en este caso estamos de buena manera instando a que el Ejecutivo preste atención a la posibilidad de llevar adelante la obra que están solicitando los vecinos en esta calle de la localidad. Bien, bueno, cuando leí este proyecto y cuando te escucho pienso en lo que pasa en territorio, Ricardo, ¿no? Que no sos ajeno para nada. Y justamente, bueno, de recorrida ayer en Barrio El Progreso, haciendo una cuenta bastante sencilla y fácil con quienes estábamos reunidos, bueno, hay al menos 10 familias a las que le cortaron el gas. Incluso cuando te cortan el gas, después restituirlo es bastante dificultoso porque incluso hay una nueva revisión y te piden artefactos nuevos y demás. Y pienso en la brecha que existe cuando uno quiere o tiene una iniciativa y digo, ¿cuántas dificultades contrarrestan esto, no? Por otro lado, a unas cuadras de donde vos me decís. Por un lado se pide una extensión de gas y por otro lado acaban en este invierno de cortarle el gas a 10 familias. Vos sabés que yo en este momento, si te muestro, si pudiera mostrarte en realidad, la pantalla de la computadora, estoy justamente tratando de sacar turnos de Camusi. Bien. Y Camusi recién me da turnos en Viedma para el día 8 de este mes, en la oficina presencial, no virtual. Bien. ¿Y por qué estoy tratando de sacar turno de Camusi? Porque ayer estuve con una vecina a la que le quitaron el medidor por falta de pago. Y la situación probablemente y lamentablemente se
sea igual a la que vos me comentás de los vecinos y se repita. Y acá esta vecina, saqué las cuentas, la falta de pago, son 200.000 pesos que tiene de deuda por 4 facturas, tuvo las intimaciones, no supo cómo resolver su situación, no pudo ir ni sacar el turno y bueno, tampoco buscó ayuda hasta ese momento y la empresa actuó, le quitó el medidor y ahora hay que trabajar corriendo de atrás, como vos decís, para ver cómo se puede resolver. Bueno, una situación parecida acá, son más familias y también medianamente debe haber sido medio parecido, una deuda, otra deuda, no se pudo resolver por diferentes cuestiones. Hay familias, Ricardo, que no tienen trabajo ni si son pareja, ninguno de los dos. Hay familias que la están pasando realmente muy mal y obviamente la prioridad es comer, entonces bueno, dejan de pagar servicios y así como le cortan la luz, le cortan el gas, y en este caso, bueno, llegó una situación límite en que también se dejó de pagar, 1 mes, 2, 3, pasaron 4 meses y ahora cuando se quiso volver, por supuesto, a pedir medidor y demás, bueno, hay que hacer tiene que venir el gasista matriculado, hacer una evaluación como corresponde para, bueno, habilitarlo nuevamente, cambiar artefactos. Es una inversión carísima que un vecino que hoy está pasando hambre y tiene la heladera vacía no la puede afrontar de ninguna manera. Tal cual, justamente por eso es que estoy solicitando el turno. Bueno, me voy a adherir ahí, sumame a ese turno porque tengo un par de domicilios y familias que están en la misma situación. Sí, pero parece que lo hubiéramos hablado antes y esto no es así, o sea, transmisión. Es un hecho que se reitera en muchos lo vamos a municipios charlar, de Patagonia. Sí, si puedo te acompaño porque me gustaría interiorizarme de qué se puede hacer o qué herramientas podemos llegar a tener como para dar aunque sea algún tipo de respuesta o bueno, ver un tipo de financiación. Sé que por ahí dan financiación para estos casos, una ayuda social me imagino desde el otro lado. Y por otro lado, respecto de esto te consulto, porque no llegué al momento a averiguar si en desarrollo social hay un área de mantenimiento de artefactos en hogares para situaciones vulnerables. Creería que sí, pero no sé si se está llevando a cabo. En su momento, bueno, depende de cada gestión municipal, ¿no es cierto? En esta, pero digo, todo lo sí. Yo no sé si depende de desarrollo social. Bien. Este tipo de cosas se administraban siempre, más allá de que la planteaba desarrollo social, en la órbita de obras públicas. Bien. Creo que debiera ser de la misma manera en obras particulares, cuando por una cuestión social, y en el hipotético caso en cualquier situación como esta, de una reconexión de un servicio, de los altos costos y de que socialmente no está en las posibilidades económicas de poder llevarlo adelante, se hace la justificación, acompaña el Estado municipal, pero la ejecución de la obra, o sea, el sostén de información te lo hace desarrollo social. La obra la ejecuta el área de obra particular de obras públicas, o mejoramiento habitacional. Eso, ahí está, mejoramiento habitacional. Es ese área que creería, no sé si depende de desarrollo social o de obra pública, porque obviamente, como te debe haber pasado a vos, debes haber visto que muchos artefactos no están en condiciones, más que nada los que tienen que ver con el gas natural y demás, y digo, a veces si no se hace el mantenimiento, la limpieza, viste que pueden por el monóxido, por un montón de riesgos, o incluso algunos artefactos rotos que se reemplazan por otros y que no sé, hasta pueden llegar a generar un incendio son riesgosos, ¿no? Estufas, salamandras y demás. Y digo, bueno, ¿qué posibilidades hay de hacer un relevamiento barrio por barrio? Me imagino yo, ¿no? Y bueno, empezar a visitar estos hogares en que necesitan algún tipo de mantenimiento, que a veces es muy básico, pero que bueno, simplemente hoy hay gente que no tiene nada para destinar ni para invertir en arreglar un artefacto. Sí, sin duda, la verdad que es una buena iniciativa que en mi caso, vista como vos la estás planteando, no se me había ocurrido, de poder asistir técnica y profesionalmente desde la municipalidad a los vecinos en los artefactos de gas. Por ahí uno se queda en otro tipo de acciones, pero bueno, ahí seguramente el Ejecutivo, y ahí quiero creer que desde el área de Enzone, también del área de Bafoni, pueden tomar nota como para poder llevarlo adelante
pero también puede ser una propuesta concreta para ellos, ¿no? Desde nuestro lugar. Me parece que hace mucha falta asistencia social. Sé que hay un desborde, sé que hay una demanda tremenda, pero bueno, es necesario. Me parece que hay que hacer fuerza de todos los bloques que se puedan, desde todos los lugares que podamos hacerlo, desde afuera, desde adentro, tocar la puerta que sea, porque creería que ningún vecino de Patagones puede tener hambre, Ricardo, y la verdad que estos días vengo viendo cosas que no me gustan y bueno, lo hago extensivo para vos también, sé que te atraviesan estas cosas sociales, así que bueno, te hago ese pedido y si me podés sumar a esa reunión con Camusi, mucho mejor. Sí, perfecto. Sí, hay dos cositas ahí para transmitir por ahí, Mara. Estas cosas generalmente hay que hacerlas en silencio, por lo menos a mi modo de ver, ¿no? O sea, darle la difusión que sea, y no tiene que ser desde una cuestión de politizar, no se puede tratar una situación tan compleja como esta buscando culpables, ni responsables, ni subiéndose al ni nada por el estilo. Acá solo buscar soluciones y, si es posible, pasar desapercibido en la búsqueda de las soluciones es la mejor receta a mi manera de ver. Mira, coincido y no. Muchas veces por hacer ruido se han logrado un montón de cosas y la verdad que particularmente, personalmente, a veces cuando me dicen esto se politiza, esto tiene un tinte político, se quiere hacer política, la verdad que cuando ayudas a alguien, a mí me pasa lejos todos esos comentarios, pero entiendo sí que hay una mala intención o que por ahí se puede utilizar incluso cuando uno hace este tipo de cosas, y cuando haces te van a criticar siempre. Cuando no haces estás tranquilito y nadie dice nada, pero bueno, cuando se hace ruido y cuando se hace se critica generalmente. A mí ya cuando un vecino tiene hambre no me importa lo que vayan a decir, si hacerlo en silencio o hacer ruido, pero bueno, te comprendo de todas maneras y sé que en silencio haces un montón de cosas. Pero bueno, te lo quería transmitir porque es una sensación por estos días y bueno, creo que como representante de todo el partido de Patagones lo podemos compartir. Sí, claro, por supuesto. Ricardo, bueno, que tengas muy buena jornada en el día de hoy, buena sesión, espero que no sea muy larga, no parece muy larga, ¿no? Mirando así el orden del día, pero bueno, no se sabe. En el Consejo Deliberante de Patagones eso no se debe decir nunca, porque no se sabe. Mientras arranque en horario, la semana pasada arrancaron horario, eso estaba bueno, ¿no? Las sesiones se convocan a un horario y tenemos una tolerancia de media hora, eso lo estipula la ley orgánica y el reglamento interno. ¿Vos? Si convocás a las 10 podés... O sea, hasta las 10 y media. 10 y media se debiera iniciar. Si hay un concejal que falta, ¿no? En el hipotético caso de que se convoca a las 10 y se ponga muy estricto el presidente del Consejo Deliberante y diga, no, 10 y 5 arrancamos, y arranca 10 y 5 y falta un concejal, y hay votaciones en el medio... Que arranque, mientras haya quórum, que arranque, Ricardo. No, pero ese concejal que no estuvo, yo lo aclaro simplemente porque es la formalidad, no sé, si estoy de acuerdo o no es otra cosa, pero la formalidad dice lo siguiente. Sí. La tolerancia es media hora. Es decir, si hay alguna votación en esa media hora y ese concejal está dentro de la tolerancia, sí, puede hacer un reclamo. Ajá. Porque hay una tolerancia de media hora. Entonces, eso era lo que yo le comentaba al presidente, cortemos la tolerancia, pongámosla a 10 minutos. Claro. Entonces te da solo el margen de 10 a 10 y 10, de que el concejal se ordene, se organice y ya 10 y 10 podés arrancar. Yo ya estaba a las 10 de la mañana, solamente le decía al presidente del consejo para que lo tenga en cuenta, porque son cosas que hoy no pasan, pero eventualmente pueden pasar. Porque yo me apuro a iniciar una sesión, hago rápidamente, tengo quórum en mayoría, hago saltar el orden del día y lo llevo a un tema que a mí me interesa, lo hago votar y tal vez me falten 3 o 4 concejales que tengan intenciones de votar o de expresarse en ese tema. Esas picardías han sucedido en algún momento, así que yo se las transmitía porque en el margen de la tolerancia estamos hasta las 10 y media, tiene media hora. Pero nada, esto lo digo a modo de comentarlo así, de cómo son algunas cuestiones internas, ¿no? Lo insólito, Ricardo, es que se ve a los concejales que están en los bloques, pero que no están en el recinto. Eso, pues, si me dijera, bueno, llegan tarde, les pasó algo, no sé, están demorados, hubo una situación en que hubo concejales que estuvieron reunidos y que por eso se demoraron, pero hay casos en que los concejales están en los bloques o van y vienen. Sí, están organizando, a veces pasa que terminás de organizar algunas cuestiones o algún proyecto que presentó un concejal que no terminó de hablarlo previamente para ver si hay acompañamiento o no y se define en ese momento. Bueno, pero tienen una semana o 2 por lo menos para hablar esto antes. Sí, las reuniones de comisión. Yo no digo que esté bien, te digo lo que pasa. Sí, digo lo que pasa. Entiendo. Y a veces
Nadie sabe qué pasa. A veces, ¿y qué estamos esperando? Y nos miramos varios y nadie sabe qué estamos esperando y evidentemente no estamos esperando nada. Bueno, voy a contar una infidencia. Comenzar. La sesión pasada, Ricardo, bueno, no sé qué modificación, a qué proyecto o artículo necesitaban hacer y vos pediste un cuarto intermedio, pero incluso cuando lo pediste dijiste, pero por favor que nadie se mueva de las bancas, son solo 2 minutos que hago una consulta con la secretaria y ya está. Y bueno, se respetó 1 minuto, al rato se levantaron todos y vos dijiste, buah, no me hizo caso ninguno. Se fueron todos claro, y se demoró fue. el cuarto intermedio como 20 minutos, digo, y vos lo habías pedido incluso. Sí, porque era mínimo. Sí, teníamos que agregar apenas un renglón y habíamos que acordar el texto para que esté conforme a la norma y no quede descolgado de cómo venía escribiéndose. En este caso era una resolución y para que tenga congruencia, ¿no? Exista una correlación literaria de cómo venía transcribiéndose la norma y bueno, entonces fui a leer y con la secretaria a darle forma. Cuando miré para atrás ya se venía todo. Bueno, eso, una anécdota de ese día. Ricardo, bueno, que tengas linda jornada, ojalá que arranquen temprano y terminen temprano también y que bueno se pueda llevar a cabo de la mejor manera y lo más proactiva posible la sesión. Nos vemos allí y voy a pasar un ratito. Bueno, sin duda va a ser así. Muchísimas gracias y como siempre un gusto. Gracias. El concejal Ricardo Angos de Patagonia bonaerense del Honorable Consejo Deliberante de Patagones pasó por aquí por el Felpo con Mara.